Correcto. Muy bien. Abogado, bienvenido. A ver, cuénteme cuál es el problema que están teniendo varias personas con la empresa Progente S.A. Cuéntenos del caso. Gracias. Es un grupo de ciudadanos, hombres y mujeres del país, quienes han aportado ciertas cantidades de dinero, entre paréntesis, para poder ser beneficiarios de autos, de propiedades, de terrenos o préstamos para poder emprender en algunas empresas. Ya. ¿Cómo funciona esto? Ok. Funciona que primeramente estas personas, por intermedio de esta empresa llamada Progentesa S.A., en las redes sociales ofrecen este tipo de servicio y podría decir hasta intermediación financiera para poder entregar vehículos, propiedades, bienes y préstamos de hasta $200,000 tentativamente. Ya. Pero ¿qué pasa? Estas personas, lógicamente, cuando son captadas en una primera oficina que está ubicada frente a la Corte Nacional de Justicia de aquí, de esta capital del Ecuador, les dice muy bien, ustedes tienen que hacer un pequeño aporte o un ingreso para inscribirse y luego de la inscripción ustedes van a ser beneficiarios del vehículo, de la propiedad, del negocio que ustedes necesitan y desean. Okay. Y efectivamente, de acuerdo a la cantidad, ingresan los primeros valores de $500, de 1,000, de 2,000, y luego efectivamente les dicen, tenga la gentileza en unos pocos días o semanas, les llamamos para entregarles ya los bienes ofrecidos. Posteriormente, les vuelven a llamar y les dicen, lo que ustedes tienen que hacer en primer lugar, antes de ser adjudicados de estos bienes, tienen que pagar las 3 primeras cuotas que están dentro del contrato para poderles adjudicar. Mucha gente ha pagado las 3 primeras cuotas. Posteriormente les dicen, tienen que cumplir por lo menos los 9 pagos y tienen acceso ya a ser adjudicado de los bienes. Ya. Mucha gente ha llegado a pagar 6, 7, otra gente no, y otra gente sí. Cuando llegan los 6 o 9 meses le dicen, para ser beneficiario usted tiene que hacer una propuesta de pago por lo menos del 50% del bien que usted necesita. Ya. Es decir, cuando ya llegamos hasta ese entonces, posiblemente ya el valor del bien o del vehículo ya llega a un 60, a un 70%. Pagado. Y como no les cumple, claro, y la gente no tiene para pagar el 50%, simple y llanamente ya no continúan. Entonces, esta actitud, este tipo de accionar, que es un tipo jurídico que está con los elementos constitutivos dentro de varios tipos penales, como puede ser la estafa masiva, como puede ser el enriquecimiento privado no justificado, la captación ilegal de dinero porque esta empresa no está autorizada por la Superintendencia de Compañías de Seguros a recibir un solo centavo partido por la mitad. Por más intermediación que quiera llamarse, aquí existen bancos y cooperativas que están regulados por la Superintendencia de Bancos y por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que son los entes de control en el país, los que tienen que justamente cuidar el beneficio económico de cada uno de los ecuatorianos. Pero en este caso, no hay, yo he hecho ya una investigación y no es solo esta única empresa que existe en el país, son varias o decenas de empresas que están distribuidas a nivel nacional y que tienen este tipo de accionar delincuencial para perjudicar a miles de ecuatorianos. Claro. En el caso en concreto, el que yo estoy ahora patrocinando, existe más o menos unas 14 personas las que se han arriesgado a firmar la denuncia. Claro. Y le digo las que se han arriesgado porque yo tuve una llamada de unas 50, 60 personas, pero tienen miedo de firmar la denuncia porque han sido hasta amedrentadas y amenazadas por los directivos de esta empresa. Claro. Y que valga decir, de paso, son personas extranjeras que vienen a nuestro país a robar y a perjudicar a mucha gente trabajadora. Claro, eso le iba a consultar porque obviamente el miedo es palpable ahora en esta situación que uno está viviendo. La investigación que ustedes están llevando a cabo, ¿en qué punto está? ¿En dónde está? ¿Ya ha existido algún tipo de proceso? ¿Ya ha existido algún tipo de gestión por parte del ente que investiga, en este caso la Fiscalía? ¿Ya está en Fiscalía esto?
Correcto. Esto está aproximado en Fiscalía hace 1 año, 4 meses, cuando se inició papalito. ya esta denuncia. ¿Ok? Estamos todavía en la prefase, que es la investigación. Yo he solicitado a Fiscalía ya que formule cargos y que pida la audiencia de instrucción fiscal ante el Juzgado de Garantías Penales, porque de acuerdo a la investigación se ha hecho todas las diligencias necesarias para poder llegar con los, como dice la ley, solo con indicios. Cuando ya existen indicios, la Fiscalía está obligada a formular cargos. Hay muchos elementos de convicción que le hemos aportado, y ya existe, son 9 cuerpos que está ya en la Fiscalía de todo este accionar, y la Fiscalía lo que ha manifestado es que esperemos un poco más, esperemos a ver qué más se puede realizar. Yo he hablado con el señor fiscal, he indicado los elementos constitutivos, el señor fiscal en una primera instancia ha dado la razón a este grupo de perjudicados, es más, ha llamado a las partes para que podamos llegar a un acuerdo y efectivamente... O sea, si han tenido un acercamiento, abogado, perdón que le interrumpa, ¿han tenido con Progente comunicación? Sí, ha habido ya un primer acercamiento, pero no hace mucho, hace 1 mes, luego de estar en investigación de 1 año, 4 meses, hace 1 mes se pudo llegar a una conversación, pero claro, siempre tienen un poco de suspicacia porque dicen, queremos reunirnos los perjudicados, pero de uno en uno, no todo el grupo, lógicamente saben que el grupo es fuerte, pero lógicamente comenzamos a reunirnos, pero lo que hicieron es únicamente pasar el tiempo, ganar varias circunstancias. Okay. Ahora Fiscalía ya no tiene esa posición, y a mí no tiene esa posición de querer, porque ya había manifestado que si no hay arreglo, pues tiene que continuar, pero ya Fiscalía, la situación que tenía un inicio, ya no lo tiene en ese sentido de poder ayudar. Ahora, lo que manifiestan y lo que ya se ha anticipado un poco, de que existe un contrato que han firmado los señores, tanto Progentesa, es decir, un contrato contractual. Efectivamente, la gente que se dedica a los delitos económicos se las guardan muy bien con documentos privados que son los contratos. Y piensa que porque existe un contrato contractual, lógicamente ya... se cayó la... Perdón, sí, no se preocupe. No existe un tipo penal cuando el contrato es el objeto primordial para cometer este tipo de ilícitos. Y esto no viene de hoy, este tipo de perjuicios económicos, este tipo de estafas masivas, este tipo de pirámides no viene de hoy. Eso viene desde 1916 en la vieja Italia, cuando comenzaron con este tipo de estafas masivas y perjuicios económicos, llamadas como delitos económicos. ¿Y por qué? Porque esto no perjudica a 1 o 2 personas, sino es a un conglomerado de personas que, sumado toda esa cantidad, son cantidades y valores fuertes y representativos para esta gente. Claro. Y van de lado en lado, de país en país, perjudicando a mucha gente. Abogado, esto de acá es importante aclarar y decirle, porque a veces la gente puede decir, pero sí, pero es que también la persona coge y da plata. El hecho de que entregue dinero, aún sin ningún tipo de presión, por decirle, como un asalto, no quiere decir que no sea un delito. Es decir, porque generalmente se entiende y dicen, nadie los mandó a entregar plata, pero eso no justifica a que no se cumpla. Ahora, el contrato que firmaron, me imagino que está estipulado, abogado, si usted nos comenta, de que si no se cumple por parte de las partes, esto se va a conflicto, ¿no? Pero por supuesto que sí. Estas personas se guardaespaldan muy bien en este tipo y las cláusulas que lo ponen. Pero lo que yo quiero manifestar es que muy independientemente del contrato que se incumple, lo que pueda pasar, es el hecho, la accionar dolosa con la que actúan esta gente, con conciencia y con voluntad y premeditación para elaborar ese tipo de contrato. Claro. Y que efectivamente ese tipo de contrato quieren desvanecer una responsabilidad penal, pero si nosotros le vemos desde la teoría del delito penal, existe todos los elementos constitutivos, existe el nexo causal y existe el perjuicio económico, por lo tanto, está configurado el delito. Y como vuelvo y repito, aquí puede haber no solo un delito, sino una concurrencia de delitos, porque aquí examinan varias circunstancias y hay, vuelvo y repito, enriquecimiento privado no justificado, captación ilegal de dinero porque no tienen autorización, estafa masiva y algunos otros que pueden devenir de todo esto. Pero claro, efectivamente la Fiscalía tiene que actuar con objetividad
hacer la revisión del proceso y luego de ver el perjuicio económico que se ha entregado mediante depósitos, transferencias, Claro. dineros entregados en efectivo y todo lo demás, son gente trabajadora, son gente que está ganando el salario básico unificado, gente que ha querido ver un carrito para poder trabajar, gente que ha querido ver un terrenito para poder producir, pero esta gente no lo ve eso. Esta gente malosa lo que ve es únicamente el perjuicio, acabar con la situación económica y seguir con el conglomerado de lado a lado y seguir perjudicando. Abogado, ¿cómo podemos aconsejar a las personas que de pronto tal vez si pueden caer en algún tipo de estafa? ¿Cómo se puede verificar la persona que ve un anuncio por internet si es real o no real? Por ejemplo, usted decía la superintendencia de compañías o de bancos. ¿Se puede verificar rápido o alguien que pueda ingresar el nombre de la empresa y le salga si existe, no existe, etcétera? Sí. Lo que pasa es que tenemos una cultura muy pobre acá en el país y lógicamente desde los gobiernos centrales que no nos han podido educar financieramente y la gente que se ha podido educar financieramente en otros países viene a perjudicar acá. En este sentido, ¿cuál es la razón que se puede manifestar y manejar? Es en ver efectivamente entrar a la superintendencia de bancos a ver si existe la empresa. Pero eso no es todo, porque ahora en la actualidad estas estafas masivas o estos delitos económicos están bien estructurados porque tienen la compañía constituida. Aquí lo importante es verificar si esa empresa, esa compañía que se encuentra constituida, está autorizada para realizar este tipo de menaje financiero, ¿sí? O intermediación financiera por la superintendencia de bancos. Es ahí cuando uno se puede detectar si efectivamente puede o no cumplirse eso. Una. Dos, cuando le ofrecen la entrega de bienes, de dineros, de negocios, de préstamos, de vehículos, fácilmente, ¿sí? Es una manera también ya de comenzar a darse cuenta que puede ser causa de un perjuicio económico. Cuando son las cosas fáciles, la circunstancia es bastante complicada porque la gente se deja llevar del facilismo. Cuando usted va a un banco, cuando usted va a una cooperativa legalmente establecida y constituida, usted tiene que cumplir ciertos requisitos, comenzando con un buró de crédito, siendo efectivamente si es, puede ser catalogado, calificado para ser objeto de un préstamo. Entonces, esas cualidades tiene que uno poco a poco ir viendo para darse cuenta que posiblemente puede ser causa posteriormente o a futuro de un perjuicio económico, porque vuelvo y repito, este tipo de accionar delincuencial está bien estructurado porque tienen contratos bien realizados, claro, tienen compañías bien constituidas, tienen gerentes, presidentes, comisarios, tienen toda la estructura y es más, tienen una gama de empleados que les educan muy bien para poder atender a los clientes porque los directivos y los socios principales son los que menos dan la cara aquí en este tipo de perjuicios. ¿Qué es lo que buscan ahora, abogado? ¿Que se le devuelva la plata y ahí o se les dé el objeto que trataron de pagar o se siga el trámite? ¿Qué fue lo que hizo que la gente ya dude? Ya, obviamente cuando pidieron que se les entregue algo ya no se les dio, ¿no? Dentro de la conversación que se mantuvo para poder llegar a un acuerdo, justamente se hizo una propuesta de que entreguen en tal caso los bienes ofrecidos, cosa que no pudieron porque económicamente no puede, no lo hace, ¿sí? Segundo, se pidió que se entreguen en tal caso los valores. Ofrecieron en un momento, ofrecieron menos un descuento de un 30 a un 40%. La gente estaba hasta aceptando esos valores, pero era una pantomima para seguir dando más vueltas y ganar más tiempo. Y por último, ya no se volvieron a comunicar porque efectivamente ya tuvieron por parte de la Fiscalía ya una cierta circunstancia en que no vamos a continuar, sino esperemos que se haga unas diligencias más, entre ellas el perjuicio económico. Está nombrado un perito contable para que realice este perjuicio, porque es cuestión de sumar y restar, no es mayor cosa. Claro. Pero el perjuicio, pero el valor del perito por parte de Fiscalía, ojo, por parte de la Fiscalía, cuando tenemos un principio constitucional que el derecho penal es gratuito en el Ecuador, por parte de Fiscalía, el señor perito dice que cuesta $1,800 este peritaje de sumiresta.
La gente no tiene dinero, la gente ya no confía más en la justicia, la gente no tiene para dar un centavo más para que posteriormente nos digan la fiscalía que de pronto no se ha podido establecer una circunstancia económica y se quede en nada. La gente lo que necesita, y por esta causa penal que se está siguiendo, no solo se trata de que se devuelva la justicia. El derecho penal no está para cobrar deudas ni obligaciones. El derecho penal está para sancionar conductas delictivas. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar, sea con el fiscal que está en este momento, sea que pidamos el cambio del fiscal, o sea que la señora fiscal general de la Nación asigne a una persona proba para que realice este tipo de investigación. Vamos a continuar para que este proceso penal que se inicia y se inició vaya hasta las últimas consecuencias, que es la sanción penal y luego la reparación económica. Es decir, los personeros de la empresa tendrán que pagar por su conducta delictual y lógicamente luego tendrán que, como reparación integral, pagar cada uno de los dineros entregados que se han hecho entregar por parte de estos ciudadanos. Que así sea. Abogado Edison Rodríguez, muchísimas gracias por traernos este caso. Esperamos que la cosa sea para bien para los perjudicados. Esperamos que la gente tome conciencia y cuando quiera hacer algún tipo de negocio se asesore bien, averigüe bien, escarbe bien, porque nadie está exento de sufrir algún tipo de estafa. Abogado, sus palabras para despedirnos. Para despedirme, lo que quiero indicar, independientemente de lo que usted ha manifestado con la gente que tiene que ser cauta, pero también las autoridades de justicia, claro, las autoridades gubernamentales no deben permitir más que esta gente que venga a cometer delitos económicos se ingredan aquí al país y se haga fácil esta situación de la constitución de compañías. Y si logran hacer, pues efectivamente tanto la justicia, la fiscalía, el Consejo de la Judicatura y hasta el Ministerio de Gobierno debe estar sobre estas personas para que no perjudiquen y poder ser sancionadas o expulsadas del país. Muchas gracias, un buen día. Gracias, abogado. Chao, chao. Muy bien, ahí estuvo, mis queridos amigos. Importante el caso que nos exponía el abogado, importante conocerlo, importante saberlo y que obviamente pues la justicia haga su parte, que las personas tengan una buena justicia, que se pueda resarcir, analizar, encontrar. Sí, es un tema bastante complicadito, pero qué cosas, ¿no? Qué cosas. No estamos libres de que pase esto y que nos pase también, así que pilas.